Gloria a Jesús, hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, yo tengo una prédica hoy en Marcos 5, y tenía un par de días que no estaba haciendo prédica, hermano, porque tenía que hacer cosas, sí. Tenía que hacer cosas que yo necesitaba y no estaba haciendo prédica, pero hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a dar una prédica que el Señor me mandó que la dé. Y la tengo en Marcos 5. Entonces, hermano, le voy a decir, me disculpan, yo tengo como 2 semanas que no estoy mandando prédica, pero voy a mandar esto porque estaba haciendo unas cuantas cosas y usted sabe que no es fácil. Bueno, la vida no es fácil. Yo le deseo que todo el que ora por mí, que Dios lo guarde, que Dios le bendiga. Y a aquellos que están necesitados también de oración, yo voy a orar y que el Señor tenga misericordia también de nosotros. Y gracias por escucharme en mi prédica en YouTube. Mándenme mi like para que yo me haga grande en YouTube y que el Señor me ayude para conseguir lo que el Señor quiere para mí. Bueno, que el Señor le bendiga, hermano. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya voy a comenzar en el 5, hermano. El 5 aparte del 1, por ahí. El endemoniado Nagareno vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, más a la cadena habían sido echadas pedazos por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriendo con piedra. Gloria, gloria, gloria a Jehová. Hermano, esta prédica del endemoniado Nagareno, ustedes saben que el endemoniado Nagareno, oh santo, aleluya, el endemoniado Nagareno tenía miles de demonios y el Señor lo curó. Oh satarabacándarabasonda. Hermano, en esta tarde yo soy la hermana Dinora Vallejo y vengo de la República Dominicana. Hermano, el endemoniado Nagareno, Jesús lo curó, Jesús lo restauró, Jesús tuvo misericordia del endemoniado Nagareno. En los últimos tiempos, hermano, hay muchísima gente que están usados por el mismo diablo en los mismos apartamentos, hasta en la misma casa. Cuando tú vas a ser un predicador, se levantan los ateos, se levantan los ribas, se levantan los fariseos que están en contra de la palabra de Dios. En los últimos tiempos, hermano, usted tiene que tener, cuando usted es un predicador o tiene la palabra de Dios, tiene que tener mucho cuidado, porque hay demasiada gente que están haciendo la guerra a los predicadores que Dios tiene llamado para que no prediquen la palabra de Jehová. ¿Por qué yo hoy estoy predicando, hermano? La palabra me la entregó Jehová. Y te voy a predicar esta palabra para que tú sepas cómo que el demonio está con los hijos de Dios y los ateos. Hermano, yo tengo 2 semanas que yo mandé la prédica de Jonás y después yo no pude predicar más porque los enemigos que están en contra de la palabra de Dios me estaban haciendo la guerra para que yo no profetice. Pero me revestí en oración y ayuno, y me revestí con la sangre de Cristo, y me revestí llamando a Jehová, que Él fue que me entregó la palabra de Dios para que yo la predique. Hermano, aquí en esta nación de Alemania hay que tener mucho cuidado con los ateos. Yo pasé, hermano, una prueba que yo no se la quiero ver a nadie. A nadie. En el apartamento que yo estoy, porque yo estoy buscando la palabra de Dios, son muchos los que me se han levantado a mí, porque yo soy una hija de Dios y estoy haciendo la palabra de Dios,
y estoy haciendo la palabra como el Señor me dice que la profetice. Y se me ha levantado una pila de gente hipócrita que dicen que yo no puedo clamar a Dios en mi casa porque yo estoy haciendo el ministerio como Dios me puso que lo haga. Porque lo mío yo lo hago con Dios, yo no lo hago con los hombres. Y eso ha venido, hermana, porque son gente que son ateos, no conocen la palabra de Dios. Lo más grande es tú vivir con gente, hermano, que no creen en Dios, que no conocen la palabra del Espíritu Santo. Después que tú estás en el templo, en la iglesia, y tú tienes tu casa, tú tienes otro templo, que es la columna en tu casa. En tu casa tú puedes orar, y en tu casa tú puedes leer la Biblia, y en tu casa, después de Dios, es que usted puede también para llevar a la iglesia la palabra de Dios. Muchísima gente se creen que solamente en la casa, en la iglesia, que se van a salvar. Pero la prédica viene de Dios viene de Dios la prédica en su casa, porque ahí es que usted ayuna, ahí es que usted ora y ahí es que usted busca a Dios. Lo que pasa es que en los últimos tiempos en las naciones de Alemania la gente no cree en Dios, hermano, y me estaban haciendo la guerra así grandísima. Entonces el Señor me dio una revelación revelación en Marcos 5. En Marcos 5 el Señor me entregó la palabra para que yo vea en el apartamento cómo se levantan los ateos, la gente que no creen en Dios. En esta nación hay muchísima gente que no creen en Dios, hermano. Muchísimos que no creen en la sangre de Cristo, que no creen en Dios, pero solamente uno que tenga la palabra de Dios, el Señor le muestra, como el Señor me mostraba a mí para que yo pueda leer la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Me estaban haciendo la guerra, entonces el Señor me mostró qué era lo que estaba pasando. Hermano, usted sabe que en los últimos tiempos la gente no cree en Dios. Y cuando Dios te entrega la palabra que ve, que tú vas a profetizar la palabra con autoridad, ahí se levantan los demonios, los que no quieren que tú prediques la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no quieren que tú seas una profeta, no quieren que tú profetices lo que Dios tiene en tu vida. Y por eso yo te digo a ti, que uno tiene que profetizar, uno tiene que hablar la palabra de Dios y hacer lo que el Señor quiere en tu vida y no llevarte de nadie. Esa guerra la tuve muy fuerte con una mujer alemana. Me hacía toda la guerra, pero el Señor yo le dije a ella que David era un niño pequeño y venció a Goliat. Y Goliat era un gigante bien poderoso y él era muy fuerte, ese gigante, y estaba desafiando al pueblo de Israel. ¿Y quién lo venció a Goliat? Lo venció es David, que era un niño. Lo venció. ¿Y por qué David lo venció? Porque donde está la unción del Espíritu Santo, no manda ningún demonio, no manda. ¿Qué hizo David con Goliat? Le metió una piedra en la frente y ese gigante cayó y después le mochó la cabeza. Y cuando le mochó la cabeza, cayó Goliat. Así fue que David venció a Goliat. ¿Y por qué David venció a Goliat? ¿Por qué David venció a Goliat? Porque ese Dios que está allá arriba en el cielo, Él nunca deja a sus hijos. Me estaba haciendo una mujer la guerra de todas formas a mí, para que yo no profetice, porque ella quiere como robarse la bendición mía. Hermano, los demonios se te roban la bendición. Los demonios te roban la bendición, porque hay gente que no saben orar, hay gente que no quieren hacer la cosa de Dios, pero quieren vivir de lo que el Señor te ha dado a ti. De lo que el Señor te ha entregado a ti, quieren actualizarte. Y como ellos ni chafen, no pueden hacer lo que tú puedes hacer. Se enojan los demonios que tienen esa gente. Entonces comienzan a hacerte la guerra a ti para que tú no hagas lo que el Señor quiere. Por eso yo esta prédica la voy a dar. Yo tengo que trabajar hoy, pero yo voy a dar la prédica porque el Señor me mandó. Ahora yo voy a hablar. Hermano, usted sabe que ese demonio, el endemoniado Nagareno, era muy fuerte. Ese demonio, los demonios que tenía el endemoniado Nagareno, rompían hasta la cadena. Oh, satarabacanda. ¿Por qué rompía la cadena el demonio que tenía? Porque era un demonio, no era uno, eran miles. Y que el Señor me mostró que ahí es donde yo vivo, hay muchísima gente que bregan con el mismo diablo y son alemanes, pero son ateos, que no creen en la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor me indicó a mí en la palabra. Entonces, en este hermoso día,
Oh, satarabacanda. Yo voy a esta prédica del endemoniado. ¿Quién le pareció al endemoniado Nagareno? Le pareció Jesús. Jesús le pareció al endemoniado Nagareno. ¿Y por qué el endemoniado Nagareno fue restaurado? Porque donde se mienta la sangre de Cristo y donde se mienta el poder de Jehová y donde se mienta que Jesús fue que murió en la cruz del Calvario, ningún ateo, ningún demonio puede hacerle la guerra a un hijo de Dios. Se la hace, es verdad, pero el hijo de Dios que tiene la sangre de Cristo, él vence. Y esa guerra la tuve yo por 2 semanas con una mujer, después que yo di la prédica de Jonás, que el Señor me mandó a mí a dar la prédica de Jonás. Ahí se metieron los demonios de esa mujer que me hacía la guerra en todas horas, me hacía la guerra por delante, me hacía la guerra por detrás para que yo no saliera de mi casa y me quería hacer la vida difícil y hablando de mí, mal de mí y haciéndome la guerra para que yo no salga a profetizar la palabra de Dios. Yo me quedé tranquila, hermano, yo me quedé porque yo estoy trabajando en un trabajo. Y dije, déjame seguir trabajando, a ver lo que quiere Jehová conmigo. Cuando me meto en la Biblia, Jehová me da eso. Esa mujer me estaba haciendo tanta la guerra, hermano, que me estaba así mandando hasta demonios para mí, pero que lo que pasa es que ella no sabe, que yo le vocé a ella ahí mismo, que yo tengo la sangre de Cristo y que ella no sabe con quién se estaba metiendo, que se estaba metiendo con una guerrillera, una hija de Dios, que el Señor me entregó la palabra y ella no me va a quitar a mí lo que Dios me dio a mí. Le dije así mismo con la autoridad. Entonces, ¿qué pasa hoy con el endemoniado Nagareno? Hermano, así estamos viviendo en los últimos tiempos aquí en este país europeo. Aquí hay mucha gente que están endemoniada en su propia casa, que no quieren saber de la sangre de Cristo, que no quieren saber del ministerio, de la palabra de Dios, porque ellos saben que con la palabra de Dios usted le da duro. Y los demonios saben cuando una gente vive en tu casa, cerca de tu casa, y usted sabe bien claro que usted ora, los demonios se van. Entonces esa gente se ponen como en los hechos. Cuando llegó Pablo y la muchacha que estaba, no sé por qué Dios me está hablando de eso. Usted sabe que la Biblia habla de una muchacha que tenía un espíritu inmundo y que Pablo y Silas estaban profetizando y ella decía, esos son hijos de Dios vivo. Pero lo que pasaba es, Pablo se quedó mirando a la muchacha. ¿Y qué pasó con la muchacha? Le dijo, te ruego que salga afuera. El demonio salió de la muchacha, porque la muchacha tenía un demonio que le hablaba y leía cartas. Ella era espirística, ella leía cartas, ella leía y sabía la cosa de otro porque tenía un espíritu de demonio. Entonces, esa gente, desde que yo comencé a profetizar el ministerio de Dios, me quieren hacer la guerra a mí, que yo no puedo profetizar aquí en Alemania. Y yo le dije, yo voy a profetizar aquí en Alemania porque fue Jehová que me mandó. Y fue Jehová que me mandó a mí. Yo no estoy haciendo las cosas sin Dios, yo la estoy haciendo con el Dios de Abraham. Y comenzó a hacerme la guerra esa tipa, y yo ahí, fortalecida con el Espíritu, fortalecido con la sangre de Cristo. Y yo ahí, tú me haces la guerra. Después le dije, Moisés fue un hijo de Dios, que Dios le entregó la palabra y le entregó la vara y le entregó una cobra a Moisés para que fuera hijito. Yo le dije, tú me estás haciendo la guerra, pero yo soy una hija de Dios. Yo tengo la sangre de Cristo, yo tengo la sangre, la unción del aceite. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús me limpia, la sangre de Jesús me salva, la sangre de Cristo tiene misericordia. Y cuando yo levantaba la sangre de Cristo, decía ella, mírala que quien mienta, di que la sangre de Cristo. Lo más grande es vivir, señores, con ateos y con gente que no tiene la palabra y con gente que te quiere robar los ministerios. Hermanos, tengan cuidado los últimos tiempos. En su casa oren, en su casa ayunen, en su casa no le den autoridad, aunque sea una familia, porque los demonios están en toda parte, mi hermano. Y los demonios no quieren que los hijos de Dios sean libres. Los demonios no quieren que los hijos de Dios se cubran. Los demonios no quieren que tú profetices. Los demonios que están viviendo en los últimos tiempos no quieren que tú tengas que tú profetices la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios usted puede vencer, usted puede hacer cosas grandes.
y puede curar y puede sanar. Y la gente que tienen demonios no quieren que los hijos de Dios prediquen la palabra en esta nación. ¿Por qué? Porque ellos no quieren. Aquí hay mucha gente que no están bien con la unción. Y por eso yo estoy haciendo esta prédica hoy, en el nombre de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor me mandó a mí que haga esta prédica. El Señor me mandó a mí que lo diga. Así como está este mundo de falso. El endemoniado nagareno lo amarraban hasta con cadenas o satarabacandas. ¿Por qué el endemoniado? Porque tenía muchas regiones. Y en los últimos tiempos, oh santo, hay demasiadas regiones de demonios que están haciendo la guerra en los últimos tiempos para que los hijos de Dios no profeticen, para que los hijos de Dios tú no profetices a Jehová de los ejércitos. Te quieren hacer la guerra para que tú no salgas a profetizar, para que tú no hables el mensaje de la Biblia, para que tú no hagas lo que el Señor quiere contigo. Hermano, esa mujer me estaba haciendo la guerra a mí. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando con esta mujer Dinora? Oh, haciéndome la guerra para que yo no profetice. Y se ponía la mujer a hacerme la guerra. Hermano, cuando un hijo de Dios tiene la opción, son muchos los que se levantan para que tú no profetices. Pero yo te voy a decir a ti, que no te lleve de nadie, que yo he pasado por muchas situaciones, casi 10 años atrás, buscando la palabra de Dios, y la gente haciéndome la guerra para que yo no la profetice. Y Jehová este 2021 me entregó la palabra, pero yo no me voy a dejar actualizar de los enemigos. Yo no me voy a dejar actualizar de los que me están haciendo la guerra. Yo no me voy a dejar actualizar de aquellos que están endemoniados. En esta región de donde yo vivo hay mucha gente que no creen en Dios, que me han hecho la guerra como quiera para que yo no salga a profetizar el mensaje de las palabras de Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Hermano, el endemoniado, ¿quién fue que lo curó? Jesús lo curó. Jesús curó el endemoniado nagareno, porque Jesús sabía que él estaba bien endemoniado y que solamente él podía tener la justicia para curarlo. Así se levantan en los últimos tiempos gente para que tú no salgas a profetizar ni mande la prédica de Jehová, para que tú puedas restaurarte y puedas sanarte de la palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué yo estoy predicando estos mensajes que Jehová me dijo? Hermano, la palabra de Dios dice la palabra de Dios, clama a mí. En Jeremías 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Entonces, ¿a quién tú tienes que mentar en tu casa? ¿A quién tú tienes que montar cuando tú vas en un Uber, cuando tú vas en el bus, cuando tú vas en un Evan? A Jehová y al Hijo amado. Pero ¿qué pasa? Que los ateos no creen en la palabra de Jehová, y los que están en contra del ministerio de Dios. ¿Por qué están en contra del ministerio de Dios? ¿Por qué? Porque el ministerio de Dios es un ministerio muy fuerte que no es para todo el mundo, sino para quien Dios llama y a quien Dios se lo da. La gente que no le gusta orar, lo que le gusta es menjinguear para que tú ores por mí, o quizás para robarte la unción que tú tienes para que tú no puedas predicar el mensaje de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué yo te digo eso? Porque es verdad, hermano. Así es que están los demonios. Lo que gente que tiene demonios no le gusta que tú prediques, no quieren que tú hagas nada. ¿Por qué? Porque están endemoniados, de lo que se quieren es robar la bendición tuya para ellos trabajar con lo que tú tienes de Dios. Y por eso hasta hacen brujería, hechicería, pactos satánicos, maldiciones. ¿Por qué?
para trabajar con la unción que tú tienes que Dios. Porque así que trabajan la gente cuando son endemoniadas. Les gustan robarle lo que tú tienes para ellos ser lo que ellos quieran. Y por eso que los ateos no prosperan. Los ateos tienen esa justicia porque ellos no creen en Dios y también son endemoniados y tienen muchos demonios. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Se lo digo yo, mi hermano. Esta es la prédica que yo di. Fue, hermano, esta prédica, el endemoniado nagareno, es del 5 al 2, capítulo 2 al mismo 5, hermano. Entonces yo voy a seguir leyendo un poquito aquí para ver qué dice. El 6, yo voy a seguir en el versículo 6. Cuando vio que Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios que no me atormente, porque le decía: sal de este hombre. Y el espíritu inmundo y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole: Regiones, me llamo porque somos muchos. Oh santo, gloria a Dios. Hermano, ¿qué quiere dejar esa palabra de Dios? O sea, que en el mundo que estamos viviendo está lleno de demonios por toda parte, hermano. Los demonios están por toda parte. La gente que no cree en Dios está mal con los evangélicos. El evangélico tiene que tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos son los demonios. No quieren que tú prediques la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a romper cadenas, tú vas a romper lazos y tú vas a romper maldiciones. Y el demonio no quiere que los que tienen demonios, que son ateos, no quieren que tú prediques la palabra, porque ellos saben que ellos van a caer y no quieren hacerla, no quieren que tú prediques la palabra de Dios. Y por eso yo tenía una lucha en estas 2 semanas que no podía mandar prédica, porque había una mujer que me estaba haciendo la guerra para que yo no mande la prédica. Y yo le dije: mira, tú me vas a tener que dejar a mí tranquila, porque si tú no me dejas tranquila a mí, yo voy para tu casa. Le dije así mismo, le vocié yo. Y le dije: yo voy para tu casa para que tú me sueltes. Y la mujer se cogió miedo. Y me dijo: déjame dejar a esta mujer tranquila. Y me puse a orar. Y cuando yo oí la oración, ya viene esta con su oración. Porque así es que el demonio no le gusta que tú ores. El demonio no quiere los que son endemoniados, que los hijos de Dios ayunen, ni que los hijos de Dios hagan el ministerio de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque con eso tú rompes cadena, hermano. Y así que son los ateos. Porque ese demonio, el endemoniado nagareno, se le acercaba a Jesús, se le rogó. Mira, aquí dice, en la palabra, dice, la voy a leer otra vez aquí en el 6. Cuando vio pues a Jesús, le dijo, corrió y se arrodilló, y él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios que no me atormente, porque le decía: sal de este hombre. Y el espíritu inmundo y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legiones me llamo, porque somos muchos. Y él rogándole mucho que no lo enviare, se fueran de aquella región. No, ahí me equivoqué, me disculpan. Porque somos muchos, y les rogó mucho que no lo envía fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran harto de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000,
y el alto se precipitó en el mar, y en como 2000, y el alto se precipitó en el mar, porque por un despeñado, y en el mar se arrogaron y se salieron ahogados. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué me quiere dejar hecho esta prédica? Que me estaban haciendo, mucha gente me estaba haciendo la guerra, que tienen demonios, espíritu inmundo, protestar, y estaba bien oculto. Y el Señor me enseñó a mí para que yo pueda declarar la visión que yo vi. El Señor me puso a mí para que yo mirara. Había gente que me estaban haciendo brujería, había gente que me estaban haciendo pactos satánicos, había gente que me tenían pila de trabajo, pero el Señor me mostró que me estaban haciendo todo eso para que yo pudiera entender la palabra. Y yo entendí entonces que la palabra de Dios me está diciendo a mí en esta tarde que todos esos demonios Jesús lo mandó por un despeñado, todo lo que me estaban haciendo la guerra para que yo no profetizara. Entonces el Señor me está diciendo ya con la palabra de Dios que lo tiró por un despeñado y todos cayeron. Él lo mandó a los cerdos, los demonios cayeron todos en los cerdos y después lo tiró en el mar por un despeñado y cayeron todos ahogados. Entonces, ¿qué me quiere dejar dicho esta prédica en el nombre de Jehová? Que todos los demonios que me estaban haciendo la guerra están fuera de mi alma, fuera de mi vida, porque Jehová es un Dios varón de guerra y un Dios de misericordia. Aquí hay mucha gente que cuando un hijo tiene la palabra, le gustan hacerle la guerra para que no profetice el mensaje de Dios, para que no haga la justicia de Dios, para que no haga la misericordia de Dios y para que no haga lo que el Señor quiere en tu vida. Pero yo te voy a decir hoy que si te lleva de Jehová y de la sangre de Cristo, tú no vas a caer ni en adulterio, ni en fornicación, ni va a ser lo que dice el hombre. Tú vas a hacer lo que Jehová te dice. Tú vas a ser como hizo Jesús, que los demonios lo mandó a los cerdos, le dio autoridad, y después lo mandó al mar, y cayeron todos ahogados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te he dado esta prédica en el nombre de Jesús. Todos los que me han hecho la guerra van a caer despeñados, van a caer fuera, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos en esta tarde. Oh, Satarabacandarabasonda. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene misericordia, la sangre de Cristo purifica, la sangre de Cristo tiene poder. Así como el Señor me dio esta prédica, yo te pido a ti que estás haciendo tentada, órale a Dios, órale al Señor con el poder de la sangre de Cristo y con la misericordia de Jehová, y el Señor te va a bendecir. El Señor va a soltarte de los demonios, de la idolatría, de los ídolos y de aquellos hipócritas que hacen brujería, hechicería. Ellos van a quedar derrotados, así como quedó el faraón en Egipto, que cayó en el fondo del mar, así como el demoniado Nagareno tenía 2000 regiones, fueron todas tirados al mar. Así caerán todos los enemigos, todos los adversarios que están en contra del misterio de Jehová de misericordia, porque el que sana es Jehová, el que liberta es Jehová, y el que limpia es Jehová de misericordia. Yo te pido hoy en el nombre de Jesucristo que el que sana es Jehová, que el que liberta es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. No te quedes sentada, no te tapes la boca de los enemigos, no te tapes la boca de los adversarios, no te tapes la boca de aquellos que te hagan la guerra, sino profetiza la palabra de Jehová y con autoridad de Dios. Él te dice a ti en esta tarde, si tú estás pasando por proceso, no te quedes callado, ve a una iglesia y pídele a Jehová, que Jehová te va a ayudar. Jehová no te va a desamparar, Jehová te va a ayudar a salir de todos los procesos en el nombre de la sangre de Jehová de mi ser, del nombre de la sangre de Cristo y de Jehová de los ejércitos que está allá arriba en el cielo. Y él mira de arriba, mira a sus hijos amados, a quien él le entrega la palabra para que la profetice. Nadie te puede así hacer la guerra, porque Jehová es varón de guerra y Jehová tiene misericordia y Jehová es el Dios de los ejércitos. Cuando Jehová entrega la palabra, no importa quién te haga la guerra,
guerra, no importa cuáles son los enemigos, no importa los enemigos ocultos, no importa los ateos, no importa los homosexuales, no importa los brujos, la bruja y la hechicera. Jehová te dice hoy que tú eres su hijo amado y que Él a ti te cogió para que tú profetices y que nadie te puede quitar la palabra cuando Jehová te la entrega, porque Él fue que te entregó la palabra. No hay nadie que se ponga en contra de quien Dios le entrega la palabra. Todo el que entrega la palabra, cuando Dios entrega la palabra, si tú te rebelas, hay gente que se rebelan, ellos caerán en su propio proceso, porque Jehová es un Dios de Abraham, un Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Oh, satarabacamdarabasondarabasanda. La sangre de Cristo tiene misericordia. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene misericordia. Jesús tiene poder. Jesús tiene misericordia. Jehová de los ejércitos, varón de guerra, tiene misericordia de nosotros. Jehová tiene poder. Jehová no te deja solo. Jehová te recoge como un pollito. Jehová tiene misericordia, porque Jehová es misericordioso. En el nombre de la sangre de Cristo. Amén. Gracias. Hoy te sing en el líder. Voy a cantar una música en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Voy a cantar un corito ahí. Voy a cantar rapidito, no, porque tengo que trabajar también, mi hermano. Voy a cantar un coro. El Dios de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac son vivos, son vivos. Cuando Jehová le entregó la palabra a Moisés, Jehová a Moisés. Jehová le entregó la palabra a Moisés, le entregó la palabra a Moisés. Cuando Jehová le entregó la palabra y se le pareció en una salsa ardiendo. La salsa ardía, la salsa no se apagaba. La salsa, 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 en el nombre de Jehová. La salsa ardiendo, la salsa ardiendo. La salsa, 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 en el nombre de Jehová. Satarabacanda, satarabaso, cherebebebe, cherebebebe. Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad. Y Jehová, la salsa, salsa, salsa. La salsa, salsa, la salsa al día. La salsa al día, la salsa al día. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene autoridad en el nombre del Señor. La salsa, 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 la salsa, 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 la salsa, 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 en el nombre de Jehová. La salsa, 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 la salsa, 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 la salsa ardiendo, ardiendo, en el nombre de Jehová. La salsa, salsa, la salsa, salsa, la salsa ardiendo, en el nombre de Jehová. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de Jacob. Moisés se quedó mirando la salsa, salsa ardiendo, la salsa ardiendo, la salsa al día, la salsa al día. Moisés predicaba en la salsa, salsa, y él le dijo a Moisés, y Moisés se quedó mirando la visión, y Moisés fue. Jehová lo llamó, Jehová lo llamó
y le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. La salsa ardiendo, la salsa al día, en el nombre de Jehová. La salsa al día, la salsa ardiendo, en el nombre de Jehová y en el nombre de Jesús. Jesús, 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 la gloria para Jesús. La salsa al día, la salsa, salsa, salsa. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios que abrió el mar, el Dios de Israel con autoridad. La salsa ardiendo, la salsa al día, la salsa, 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 en el nombre de Jehová. La gloria es para Dios, la gloria es para Jehová. La salsa, 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 tiene autoridad. La gloria, gloria, gloria. La gloria, gloria, gloria. La gloria, gloria, gloria. Y tiene autoridad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de la sangre de Cristo. Hermano, bendito sea Jehová de los ejércitos. Mi ministerio es caminando con Jehová de los ejércitos, con Jesús de Nazaret y con la espada en las manos y con Jesús al frente. Hermanos, queden con la sangre de Cristo y con la espada en la mano, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Good.